Lo saludo a Daniel Funes de Rioja, está con nosotros ya. Gracias por estar con nosotros. Funes de Rioja, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, yo decía, ¿no? Y planteaba, ¿hay luz al final del túnel? O por lo menos se ve algo de este túnel que está empezando, ¿no? Es la crisis en la cual estamos entrando. A ver, nosotros somos, en primer lugar, somos empresarios argentinos con una profunda vocación de que al país le vaya bien. Y esa profunda vocación de que al país le vaya bien hace que no solo trabajemos, sino que también dialoguemos no solamente con el gobierno, sino también con el Parlamento, mirando hacia dónde creemos que es conveniente ir, analizando no solo el contexto nacional, el contexto internacional, que es complejo, y buscando el camino de salida a una crisis profunda que viene de años de estancamiento de la Argentina y que las actuales circunstancias, la pandemia ha agudizado, y la verdad que hace a un dato que es la incertidumbre, porque el primer dato que tenemos es incertidumbre. No sabemos ni cuándo termina esto, ni cuándo está la vacuna, si la vacuna lo termina o no lo termina, si vamos a pasar esta ola y vamos a tener otra, cómo va a impactar en la sociedad, cómo va a impactar en la producción. Ahora, eso habla de un estado de desorientación producto de que no se sabe cómo sigue esta historia. ¿El gobierno también está desorientado? Mire, eso tiene que preguntarle al gobierno. Nosotros hablamos con los funcionarios, con quien hablamos, lo que buscamos es dialogar constructivamente para encontrar, por lo menos a nuestra realidad, desde nuestra perspectiva como empresarios, ¿no es cierto? Hay múltiples problemas que un gobierno tiene que afrontar, de tipo social, de tipo sanitario, pero también de tipo económico. Entonces decimos, bueno, ¿cómo vemos la salida? ¿Dónde pueden estar los marcos de recuperación? ¿Cómo garantizarnos la provisión de insumos? ¿Cómo poder exportar y competir en el mundo internacionalmente? ¿Cuáles son los problemas fiscales que vemos mayores, o de burocracia, o de recarga, o los problemas laborales? Digamos, todas aquellas cuestiones, o a un desarrollo regional armónico. Este va a ser un tema fundamental en la Conferencia Industrial Argentina de este año, mirando al país como uno, porque también de la pandemia uno tiene que aprender la experiencia de que cuanto mayor descentralización, incluso desde el punto de vista regional, desde el punto de vista demográfico, uno puede balancear los impactos. En cambio, cuando tiene una gran concentración, como históricamente tiene Argentina desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista productivo, está claro que es mucho más vulnerable. Ahora, Funes de Rioja, usted me plantea los desafíos para ver cómo volver a crecer, cómo exportar, cómo poder importar insumos. Todo esto depende también de herramientas que otorgue el gobierno, ¿no? ¿Las está entregando esas herramientas el gobierno o no? ¿Qué le están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo que haya, primero, una nueva normalidad, que diríamos es un camino hacia la reconstrucción de lo que había, pero también una plataforma para el crecimiento, porque Argentina no se puede conformar con volver a hacer lo que era en el 19, o en el 15, o en el 16, póngale el año que quiera. Tenemos muchas cosas que la Argentina tiene que poner en orden si quiere crecer, incorporar la tecnología 4.0, mejorar la educación de los trabajadores para que haya empleabilidad. Es decir, vamos a tener un gran déficit como lo está teniendo el mundo, como la OIT lo informa para todos los países. Hemos visto los datos de América sobre desempleados en el curso de esta crisis, y son altísimos, y en particular Sudamérica en su conjunto. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace para volver a ser un país viable? Y creemos que hay cosas que rectificar, cosas que alentar, incentivos que crear para estimular empleo, empleabilidad. Pero por eso, por eso, para hacer los puntos, ¿cuáles son las cosas que hay que corregir, por ejemplo, ahora? Y mire, en el plano laboral está claro que usted recurrió a medidas como la prohibición de suspensiones y despidos, la duplicación indemnizatoria, remedios que ha ido utilizando desde la crisis del 2001 en adelante, casi sucesivamente, que no son buenos, que hay que buscar otra solución para proteger al trabajador y a su familia. Y esto tiene que ser un
un seguro de desempleo que contenga al trabajador y a su familia, y tanto en épocas de despido o en épocas de suspensiones, porque este año no hemos tenido tan despidos, lo que tenemos son suspensiones porque no hay actividad. Ahora, cuando no hay actividad, usted recarga la máquina o lo recarga el empresario sobre los hombros ya donde no tiene mercado, o con simples soluciones coyunturales, no sabemos si esta pandemia va a ser lo último. Entonces, aprendamos de esta pandemia también para generar soluciones que hagan no solo que usted proteja al trabajador que se queda sin trabajo, total o parcialmente, sino que cuando las cosas mejoren se contrate rápidamente. ¿Y sabe dónde? En el mercado formal, en el mercado registrado y no en la informalidad. Porque lamentablemente vamos a terminar este proceso con una altísima informalidad, que es crónica en Latinoamérica, pero que se ha acentuado en el marco de la pandemia. Y la informalidad es mala porque desprotege al trabajador, pero también genera una economía paralela que compite contra la economía formal. En los alimentos, pagamos 38% de impuestos entre nación, provincia y municipio sobre un alimento y 47% de la bebida. Para hacerse la sencilla, media botella de agua mineral es impuesto. Ahora, hay canales paralelos de informalidad, no pagan ningún impuesto, no pagan tampoco las cargas sociales de los trabajadores, ni la obra social, ni nada. Entonces, no tenemos que tener dos países, tenemos que tener un país inclusivo, pero un país ordenado. Daniel, como representante del sector industrial, ¿qué le parecieron las medidas del gobierno, las medidas económicas del gobierno en las últimas 2 semanas? Mire, en primer lugar, debemos destacar que la renegociación de la deuda externa me parece un capítulo importantísimo, fundamental, y que tiene que ser la piedra fundamental de ese lanzamiento escalonado, que va a tener que ser indudablemente escalonado, de las medidas que lleven a la primera etapa, vuelvo a decir, nueva normalidad, y a la segunda etapa, que es la de crecimiento. En ese sentido, lo que nos preocupa fundamentalmente es tener abastecimiento de insumos para la producción. Sí. Es decir, cuando usted tiene insumos importados, que haya el acceso necesario. Eso lo hemos conversado, se nos dice que está garantizado, esperemos que sea así. Nos preocupa el tema de refinanciamiento parcial de la deuda de las empresas por inversiones de capital, porque cuando uno quiere crecer, tiene que invertir en maquinaria. Para invertir en maquinaria, tiene que comprarla. Para comprarla, tiene que endeudarse. El crédito ese hay que satisfacerlo, porque si no, uno no puede seguir equipándose. Y en este circuito, donde la Argentina tiene muy buenos antecedentes, llamémosle como exportador de sectores primarios y de alimentos, pero tiene que expandirse a otras actividades que nos permitan generar divisas. Argentina tiene que generar divisas. Y para eso tiene que tener capacidad de producción altamente competitiva. Si uno no es competitivo, evidentemente pierde sombra. Funes, la última cifra, la última marca de su ocupación dio 13.1. General, en algunos lugares están peor, digo, Mar del Plata dio casi 16 puntos. ¿Ustedes ven que esta cifra, como consecuencia de la pandemia, va a crecer en los próximos meses o estamos en el techo? No, bueno, primero, mire, yo digo que tiene que haber 3 condiciones: certidumbre, confianza y concertación. 3C, básicamente. Cuando yo ojalá pudiera decirle, mire, la parte peor de la pandemia ya pasó y por ende entramos ya a esa nueva normalidad, pero no lo sabemos. Entonces tenemos que crear las otras condiciones. Yo estoy hablando del efecto de la pandemia sobre la economía, Por eso le digo, al efecto de la pandemia sobre la economía, le digo, está claro que vamos a tener que hacer cohabitar pandemia con producción. No podemos ya hacer solo pandemia, porque además hemos demostrado desde el 20 de marzo, con las actividades esenciales, que cuidábamos a la gente. Y en la fábrica se cuidó a la gente y la verdad ha habido más protección, y lo dicen las propias autoridades sanitarias con las que hemos hablado. Hemos aplicado protocolos de prevención, protocolos de transporte, protocolos de detección precoz para evitar la diseminación dentro de una planta. Todas estas cosas las hemos hecho y con participación de la gente y de los sindicatos en el sector privado, digo, en forma muy positiva. Tenemos que producir a pesar de la pandemia. Antes, o sea, a ver, ¿ustedes creen que, y le están pidiendo al gobierno liberar las fuerzas productivas que todavía están atadas? ¿Y hacer convivir pandemia, protocolo con producción ya abierta?
Sí, producción abierta controlada, no es liberar, ¿eh? Cuidado, Sí, la palabra liberar. pero me refiero a todas las actividades ya en funcionamiento. Las industriales sí. Estoy hablando de las industriales, no Sí. puedo hablar de las otras, no tengo de las industriales sí. Creemos que estamos en condiciones de que se vayan integrando, porque además muchas son cadenas de valor, porque usted 3 meses puede subsistir sin repuestos, pero 6 meses u 8 meses no puede subsistir sin repuestos en la cadena productiva nacional. Entonces, no es solamente lo que yo produzco, sino mi cadena de valor. Aguas arriba y aguas abajo. Eso se ha ido normalizando en muchos, pero todavía falta bastante. Y ese tránsito tenemos que hacerlo en conjunto, y eso es lo que venimos dialogando permanentemente, ¿no es cierto? Obviamente cuando decimos, sí, hay gente en edad crítica, bueno, hay gente en edad crítica, pero en lugares que están en fase 4 y fase 5, donde ya están con vida normal, no deberían estar en fase crítica. Bueno, este tipo de discusiones las tenemos, es normal. Funes, hablé un poquito del tema impositivo al principio de la entrevista. ¿Le preocupa en ese contexto la decisión del gobierno de avanzar con un impuesto a las grandes fortunas que se empezaría a tratar en el Congreso a partir de esta semana? Mire, me parece que hay que mirar el tema fiscal en su conjunto. Toda la política fiscal, tenemos 167 impuestos en Argentina, sí, de los cuales la relevancia de ellos, hay un núcleo duro muy bajo que tiene la mayor recaudación y otros que son mucho más costo hasta de gestión del propio impuesto o de la propia tasa. Después hay imaginación, digamos, cuando usted habla del impuesto a la riqueza, apareció un intendente hablando del impuesto Jorgito, Alfajor Jorgito, una tasa. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que ordenarlas, hay que articularlas y hay que buscar la eficiencia del gasto y además la posibilidad de convivir la empresa con presión fiscal. Cuando hablamos del impuesto a la riqueza, no hablamos de la riqueza, hablamos del inversor y hablamos de la fábrica. Y entonces, si el accionista de esa fábrica tiene que pagar, además de bienes personales, otro impuesto que le inhibe invertir, nosotros decimos busquemos caminos que estimulen la inversión, que hagan factible la inversión y no persigan la inversión, porque Argentina necesita inversión productiva y necesita mucho más tecnología que la que tiene. Eso es mejor no solamente para la empresa, es mejor para la sociedad en su conjunto. Ahora, Funes, ¿cómo están observando en este contexto, ¿no? La huida o la fuga de algunas empresas? No hace falta que de la lista, ya se vienen viendo, algunas están en crisis y están pensando en irse. Yo no sé cuántas están pensando en invertir, esa lista no la tengo, pero digo, cuando usted me habla y me cuenta y me dice todo esto, parece de un país que todavía no aparece. Entonces digo, ¿están viendo que no aparece ese país? Porque ahora la historia es otra. Bueno, a ver, primero, las empresas que se van, miren el mundo, hay muchas empresas que están reestructurando en el mundo. Sí. Entonces, ¿a quién le toca? Le tocará por especialidad, por ramo, o también por el segundo aspecto que le mencioné, que es la confianza. Hay países que inspiran más confianza, o sus mercados están más estables, o su demanda está más estable, y otros que no. Eso lo estamos analizando permanentemente. Bueno, pero ¿y hoy Argentina es un país confiable? Hoy Argentina lo que tiene es, primero que nada, definir su rol en el mundo. Su alianza en el Mercosur tiene que consolidarse fuertemente y de Mercosur hacia los mercados internacionales. Porque acá usted tiene dos mercados, el mercado interno y usted tiene el mercado externo. Y hay compañías que producen fuertemente, e incluso en la alimentación, para el mercado externo. Ahora, ¿saben hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a consolidar el Mercosur? El Mercosur... Pero está bien. Fue un acuerdo... Pero tiene que disculpe que lo interrumpa, Funes, pero lo que pasa es que pues yo esto lo vengo escuchando hace décadas. No es que lo estoy escuchando ahora con la pandemia. Que no tenemos modelo hacia el mundo, que primero tenemos que saber qué país queremos ser, que primero queremos saber qué rol vamos a tener en el mundo, en la región y demás. Lo vengo escuchando desde hace décadas. Entonces, no es de ahora de la pandemia. Yo pregunto ahora, con la pandemia, con este gobierno, ¿el país, ante los ojos del mundo, es confiable o no es confiable? Yo creo que nosotros tenemos que clarificar que a partir del acto de afirmación muy claro que ha significado la renegociación de la deuda externa, nos queda un capítulo, que es el Fondo Monetario, y esto no es un dato menor para que usted sea confiable o no. Lo segundo es tener una política macroeconómica estable.
Eso lo necesitamos. Eso hay que ganarlo. En este momento todavía no están dando señales y esperemos que se consoliden señales concretas en ese sentido. Y lo tercero, un sistema productivo eficiente y un sistema laboral que usted sabe que América Latina en su conjunto tiene el 36% de la productividad de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice la CEPAL, ¿ok? Entonces, tenemos que levantar los parámetros de productividad. Esas son las cosas que a un país lo hacen confiable, desde el punto de vista de la inversión y el crecimiento, no de la especulación, sino de la inversión y el crecimiento. No, pero entonces, está bien. Razón. Hace décadas que estamos dando vueltas en estas cosas. Claro, a eso voy. Porque suena muy lindo. Lo que pasa es que nunca aparece el cómo se hace. Ya sabemos, el diagnóstico lo tienen todos, pero lo que no sabemos es cómo se hace. Y no aparece un gobierno que diga, bueno, acá están las herramientas. Por eso estoy preguntando cuáles son las herramientas que le están pidiendo. ¿Están apareciendo o no están apareciendo? ¿El gobierno es confiable porque muestra a la luz del túnel esa luz de las herramientas para salir de la crisis? ¿O no? Porque la historia esta lleva décadas y el diagnóstico ya lo conocen todos. El diagnóstico sí, pero la solución, digo, yo no creo que haya soluciones mágicas. ¿Sabe lo que tiene que haber? Es concertación, que fue la tercera cosa que dije. Porque no puede ser que cada 2 años cambien sus expectativas. A ver, si hay elecciones, si gana uno o gana otro, o si a los 4 años... O sea, si usted tiene un horizonte claro de mediano plazo, entonces, si sus políticas de Estado son aceptadas por todo el mundo, por los partidos políticos y también por los grandes actores sociales, entonces eso lo hace visible. Eso es una mesa con todos los sectores para charlar y discutir el futuro. Y está bien. Y me parece un buen punto de partida. Déjeme que sume, Funes, a Luis Juez. Yo ya lo voy a ir despidiendo a usted, pero para escucharlo, porque también es una visión enriquecedora, ¿no? Desde la política y tan particular de Luis Juez. Luis, ¿cómo va? Buenas tardes. Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, gracias por conectarse con La Nación. Luis, a ver... ¿La Argentina es viable hoy para un acuerdo nacional de todos los sectores? Bueno, el primero que debería entender eso es el presidente, que debería convocar a una concertación. Es él el hombre que debería entender que se tiene que parar al medio y administrar la Argentina y no el partido que lo puso en el sillón de Rivadavia. Eso no está pasando. Estamos muy lejos de que suceda, pero bueno, lamentablemente... para un proceso... Anoche veía un programa de televisión donde en CNN mostraban al presidente de Chile habiendo convocado a los otros 3 mandatarios. Estaba Bachelet, estaba Lagos, estaba... la verdad me agarró una envidia, una bronca. Dije, ¿cómo carajo estos tipos pueden hacer eso y nosotros no somos capaces de dialogar mínimamente en 3, 4 cuestiones básicas? No digo que nos pongamos de acuerdo en todo porque eso no va a existir. Pero en 3, 4 cuestiones básicas, cómo este país surge, cómo garantizamos alguna perdurabilidad de alguna política un poquito más a largo plazo, cómo en 3, 4 cuestiones somos, no sé, la educación es importante, la producción es importante, combatimos la especulación, damos certidumbre a los mercados, ¿cómo? No sé, pero eso la verdad que pareciera hoy ciencia ficción, yo no le voy a mentir, no veo predisposición. Cuando pareciera que la cosa va a arrancar, aparece Fernández, viene y le mete un uñazo a la pelota, la clava ahí en el autotrol, ¿viste? Entonces voy a decir, pucha. Ahora, Luis... Y ya venimos hace rato así, ¿no? Claro, eso es lo que iba a decir, venimos hace rato así, porque yo no recuerdo que Macri lo haya hecho tampoco. No, si no es un problema de Fernández, es un problema de la dirigencia política. Los tipos llegan y pareciera que son todos virreyes, ¿viste? Todos vienen a refundar el virreinato, ¿viste? Entonces arrancamos de cero porque pareciera que nada que lo que hizo el anterior sirve para algo. Entonces creemos que tenemos esa historia propia de la dirigencia política. Nos encanta sobre todo fundadores, ¿viste? Como si nos bajáramos de la Santa María, ¿viste? Pisamos, nos tiramos de rodillas a tierra y empezamos a refundar. En vez de arrancar diciendo, bueno, esto está bueno, arranquemos de 4 puntos, esto está malo, este llegó a 6 puntos, arranquemos de ahí. Pero es muy complejo, porque cada 4 años estamos arrancando de cero, entonces así no hay certidumbre de nada. A ver, es interesante porque está Funes de Rioja también. Funes, esto, a ver, para el sector empresario que atraviesa todos los sistemas políticos o los tiempos políticos, ¿se ve cada uno que llega hace lo que quiere y empieza de vuelta? Bueno, cada uno que llega normalmente, cuando está llegando, habla de acuerdos, habla de posibilidad de políticas de Estado, porque además
Nosotros no pretendemos políticas de Estado solo para los empresarios o solo para los trabajadores, sino para la nación. Acá esta visión inclusiva no puede no existir en esas políticas de Estado. Después, lamentablemente, A, B o C hace que esto no se concrete. Y yo creo que mientras no se concrete, es muy difícil dar certeza a ese inversor que mira al país y dice, ¿puedo hacer una inversión de largo plazo? Pues estamos hablando de inversión de medio y largo plazo, no de corto plazo. Entro hoy, salgo mañana con un bono, puede entrar cualquiera, pero ese no es un inversor del que estamos hablando para la producción. Entonces, coincido en eso con Juez, que se ha hecho, que es admirable los países que lo han hecho. A mí me ha tocado estudiar todas las experiencias de la segunda posguerra, con crisis monumentales, países destrozados totalmente, donde la sociedad política, junto con los grupos, los actores sociales, llegaron a esos acuerdos y fundaron países que hoy son no desarrollados, sino que son los grandes países desarrollados del mundo, ¿no? Juez, esa necesidad de diálogo, ¿no?, que están planteando los dos de alguna manera, que creo que coincidimos todos, ¿se dio en algún sentido en el primer semestre del año, en los primeros 3 meses de la pandemia, con todos los sectores políticos trabajando de manera mancomunada? Sí, claramente. Claramente Alberto Fernández generó una expectativa que se reflejó inmediatamente en la primera semana de la toma de la decisión de la cuarentena. El tipo trepó como el hombre araña 75 puntos de intención y de imagen positiva en Córdoba, donde tiene menos imagen que el televisor de mi vieja, que veía blanco y negro la novela. Y después se fue demorando porque, como dice Daniel, los tipos arrancan, viste, convocando al diálogo y después termina siendo un congreso de sordomudo, viste. Es así, viste, porque los tipos, por un motivo, por otro, porque no se bancan el disenso, porque no toleran la opinión distinta, porque tenemos una dirigencia política absolutamente intolerante, construida a partir del creer que la opinión del que está en la vereda del frente no vale nada. Ignorante de lo que significa pagar una quincena. Nosotros tenemos la mayoría de la dirigencia política en su puta vida pagó una quincena. No sabe lo que significa un empresario juntar para pagar una quincena. Entonces no tiene ni idea. Entonces le da exactamente lo mismo una inversión de corto plazo que, como dice Daniel, a mediano y largo plazo. No importa que vengan e inviertan el bono, vamos a blanquear. Pero si eso es un ratito nomás, Fernando, es un ratito. Ahora, si vos querés tener una política productiva, tenés que ver cómo hacer para que los resultados los pueda ver el tipo que va a venir después de mí, no yo. Yo no lo voy a ver, pero tengo que sentar las bases. Pero nadie quiere hacer eso en este país. Todo el mundo quiere pasar por caja, ¿viste? Entonces yo quiero ver los resultados y los quiero cobrar yo. No soy capaz de bancarme que voy a dejar las bases sentadas para que la próxima gestión, dentro de 8 años, pase por caja y realmente digan, che, loco, mirá, qué política de Estado interesante. Así es Uruguay. En Uruguay pasa de la derecha a la izquierda y no cambia el perímetro. En Chile pasa exactamente lo mismo. Si vos decís, ¿cómo carajo puede ser si nosotros supuestamente los argentinos? Pero bueno, es el problema que tenemos los argentinos, siempre creemos que somos más importantes, mejores, más formados, más preparados, y la verdad que nos están mostrando, mira Bolivia, mira Perú, mira Ecuador, yo fui embajador en Ecuador, sin ir más lejos, países que no tienen ni para arrancar comparado con nosotros que tenemos, para el lado que vos mirés tenemos desarrollo para meterle, si es la producción primaria, si es el tema industrial. Sí, la economía de conocimiento. Para el lado que miremos, los argentinos tenemos una cosa monstruosa, pero tenemos un problema dirigencial horrible. Creemos que... Y bueno, eso complica absolutamente todo, Fernando. Yo no, lamentablemente, esos 3 meses me entusiasmé. Dije, bueno, este guaso se va a parar al medio a jugar de árbitro, porque un presidente es un árbitro. Ahora, si el presidente se pone en la 9 y quiere cabecear en tu área, yo tengo todo el derecho del mundo, a pesar de que mido 1,20 m, a cagarlo a codazo, porque no le voy a dejar que meta un frentazo, ¿viste? El presidente tiene que ser un árbitro, no un 9 de un equipo, del equipo contrario. Le pregunto a Daniel y con esto lo despido. Daniel, y gracias por el contacto con La Nación. ¿Tienen previsto algún encuentro con el gobierno, con los ministros? ¿Algo que los acerque a un intento de avance en este encuentro nacional o una mesa de diálogo? Bueno, a ver, nosotros además particularmente en la pandemia, yo represento un sector, el de los alimentos, que es esencial, y por tanto desde marzo estamos trabajando codo a codo para que haya continuidad, para que haya abastecimiento, para que se resuelvan los problemas de insumos, de logística, etcétera. Y además estamos planteando esa visión de mediano y largo plazo,
donde obviamente, como bien dice Juez, no es una visión que pueda ser de uno, tiene que ser una visión compartida. Entonces, en los tres elementos que hacen a la vida empresarial, certidumbre, confianza y concertación, estamos trabajando, dialogamos y seguiremos trabajando. Ahora, por los frutos los conoceréis, los resultados habrá que mirarlos. Hasta ahora hay muchos que están pendientes, pero lo que sí veo, Fernando, es que estamos en un punto de inflexión. Digamos, hemos estado muchas veces mal, hemos tumbado muchas veces, pero nos hemos levantado. Pero cuidado, porque cuando uno empieza con los índices de pobreza, marginalidad que la Argentina tiene, con los índices de retracción de la actividad productiva, con los riesgos que usted señala de si las empresas se van o se quedan en el mundo, porque hoy en el mundo está complicado el panorama empresario, no solo. Entonces, me parece que hay que ser consciente de que este es un desafío mucho más grande. Sí, y igual, que los resultados no los vamos a hacer nosotros, pero se tienen que ver para adelante. Igual es cierto que está complicado en el mundo y las empresas se van de los lugares del mundo. Ahora, cuando se van en algún lugar terminan también, ¿no? Y nunca terminan acá, ese es el punto. Porque se van, pero en algún lugar llegan. A mí no me preocupa tanto que alguno se vaya, lo que me preocupa es que no vengan los que tienen que venir. De la misma manera que digo, si tenemos un sistema laboral que espanta para contratar, la gente no va a tener empleo formal y nosotros necesitamos producción con empleo. Daniel Funes de Rioja, gracias por el contacto esta tarde con La Nación. Los saludos, Fernando y Luis, un gusto. Chao, un abrazo, Daniel, suerte. Luis, seguimos en contacto acá con Bernardo y charlando en Más Info. Luis, a ver, yo te escuchaba recién la desilusión que marcabas cuando decías